Buen día, profesor Luis Chiringuino. Somos el grupo que va a presentar el proyecto de Centro de Convenciones de Lima, Perú, LCC, presentado por quien les habla, Karina Hualpa, Brandon Pérez, Presente. Salas Carcasi, Bexi, Presente. Jocelyn Velázquez Muscairo. Presente. Bien, en cuanto a los antecedentes, vamos a presentar mayormente que de base al proyecto, que este se ha dado, que el Centro de Convenciones de Lima iba a ser para tener una mayor capacidad de aforo, prácticamente para 10.000 personas, y este iba a ser el más grande de América del Sur. Pero esto requería de una gran inversión, que era mayormente de 490 mil millones de soles. Sin embargo, este iba a ser asociado con el continuo crecimiento de los eventos internacionales en nuestro país, sobre todo para el Banco Mundial y que se iba a presentar en el año 2015. Sin embargo, en este sector hay antecedentes de corrupción, lo que proyectaban una amenaza para este proyecto. En cuanto a las fuerzas de Potter, podemos ver que las amenazas, sobre todo para la construcción de este proyecto, era que había empresas sustitutas, por ejemplo, los hoteles de Westin o Sheraton, que también se celebran este tipo de eventos. Y las empresas seleccionadas para este proyecto fueron la constructora OAS, el sucursal de Perú, y las convenciones CESES y PINEAR. Bueno, en cuanto a los beneficios intangibles del proyecto, le permite al país que pueda realizar intercambio de experiencia gubernamental, que dan origen a posibles acuerdos y convenios de cooperación en otros países. Además, poder realizar conferencias, capacitaciones, premiaciones, ferias, convenciones, ruedas de prensa y rondas de negocio. También tener salas accesibles. Y bueno, y con los beneficios tangibles, disculpe, se resalta que la participación del Estado peruano en este tipo de eventos proporciona que se fortalezca un rol promotor e impulsa la inversión. También la suscripción de un convenio con la Organización Internacional para la OIM. Debe indicarse que las razones de tipo económico se sustentan la suscripción del convenio para la realización del proceso de selección para la ejecución del proyecto. También para relacionar con el ahorro de fondos públicos. Con respecto a lo que es gestión de alcance del proyecto, ¿no? Lo que busca esta gestión es proteger la viabilidad del contrato, del proyecto, tener en cuenta que todo cambio en el alcance del proyecto debe ser aprobado por la gerencia de proyectos. Estas son algunas fases que tuvo el proyecto, ¿no? Que fue intervenida por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Podemos ver el expediente técnico, expediente de obra, la ejecución de la obra, la supervisión, liquidación de obra, recepción y equipamiento inmobiliario, operación y mantenimiento. Siguiente, por favor. Con respecto a los responsables del proyecto, como bien mencioné anteriormente, está encargado lo que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad de San Borja, ya que se realizó este proyecto en ese distrito, el Consejo Directivo del Proyecto Especial, porque este proyecto su fin era, o su objetivo era para la reunión o la cumbre mundial del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y Proinversión. También voy a mostrarles los responsables de la ejecución de la obra, que fue la constructora OAS, y acá vamos a ver un pequeño organigrama, ¿no? Donde se ve la gerencia general, la gerencia de eventos y todas las áreas correspondientes que se desempeñaron en este proyecto. Respecto a la función principal del proyecto era básicamente contar con una estructura sólida y que esté estratégica y muy bien equipada para que se puedan realizar eventos de gran escala. Debía contar con niveles principales de sala de conferencia, niveles de plataformas de servicio, debía tener cafeterías, comedor, ascensores, escaleras mecánicas, entre otros. Siguiente. Respecto a la gestión del proyecto, el cronograma, y podemos ver el Gantt. Sin embargo, el proyecto estuvo estructurado por 3 fases diferenciadas. La primera de ellas fue la fase de la inversión, en la cual se desarrolló 2 etapas importantes, que fue el expediente técnico, en el cual se desarrollaron los estudios básicos, como la tipografía de suelos, la geología, sismicidad, estudio de impacto ambiental, entre otros, y por otro lado también ingeniería de proyecto, ¿no? Que tiene que ver con los componentes de arquitectura, sonido, acústica e iluminación. También se encontraba la etapa de la construcción, en la cual básicamente era el desplazamiento de maquinaria y personal para que se puedan desarrollar las obras preliminares, los movimientos de tierra, demoliciones, entre otros. La segunda fase fue la fase de operación y mantenimiento. En esta se involucró el concurso de la APP, la implementación de la APP y finalmente la puesta en marcha del funcionamiento del centro comercial. La última fase fue la fase de post-inversión. Aquí básicamente se realizó la evaluación y seguimiento del ex-post. Aquí, por ejemplo, se describió la actividad, el tiempo que iba a emplearse, el ámbito de aplicación, y bueno, entre ellos se evaluaron la evaluación de cumplimiento, el seguimiento ex post, la evaluación de los resultados y finalmente el estudio del impacto.
Para la gestión de recursos del proyecto, los responsables fueron principalmente la Organización Internacional de Migraciones, que se encarga de la administración de los recursos de la contratación de una empresa para la elaboración del expediente técnico y el suministro de materiales, y otra empresa para la supervisión de elaboración del expediente técnico. Bueno, por ello la constructora OAS, sucursal de Perú, fue la encargada de la ejecución de la obra del equipamiento, mientras que el consorcio Supervisor Centro de Convenciones fue la responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico. Para la estimación de los recursos se determina el aproximado de materiales gracias al plano que se pueden notar las características que va a contener el proyecto, como cuántos pisos serían, la cantidad de salas que va a haber, la escalera, almacenes, oficinas, la área de servicios, además de la dimensión que va a tener cada área, como un cálculo del equipamiento que se requiere para la circulación vertical, como los ascensores y escaleras mecánicas. Y también por la ordenanza municipal de San Borja, que es donde se encuentra el proyecto, que señala que va a tener espacios verdes que crean microclimas, que colabore con la dotación de áreas verdes. Por ello también se tiene previsto la construcción de un muro o pared verde. Bueno, de manera general, se requiere recursos que en cuanto al equipamiento mobiliario, retrocede, por favor. Y se resalta la zona administrativa, zona de servicios, zona de eventos y zona exterior, que solicita pisos de porcelanato, muros, techos, etc. Y para el abastecimiento de agua se requiere cisternas, electrobombas de agua que ayuden a impulsar el corriente del agua fría. Siguiente. Ya bueno, en cuanto a la gestión de costos, se determina la cantidad principal del presupuesto de 492 millones de soles, sin embargo no se llegó a cumplir el presupuesto, por ello luego de las bases del proceso se cambia a 468 millones, no obstante debido a la suscripción de los contratos y convenios, el presupuesto termina con un 524 millones como se muestra en el cuadro principal. Bueno, por otro lado, la OAS solicitó la aprobación de un presupuesto adicional de 854 millones de soles para los trabajos de implementación del centro comando. Bueno, y por lo tanto, al final el ministerio llegó a pagar 962 millones. Bueno, en síntesis, para los finales del año 2017, según el último cuadro, los montos de cada uno sumaron hasta alrededor de 545 millones. Siguiente. Bien, en cuanto a la gestión de calidad del proyecto, se va a tomar el ciclo de Deming, del PHVA, en el que se van a planificación. El objetivo principal es la construcción del Centro de Convenciones de Lima. Sin embargo, hubo mejoras que se tenían que hacer a lo largo del proyecto. Uno de ellos que el proyecto iniciaba el 4 de marzo de 2014, pero no se llegó a completar a la entrega final, que era en el 2015, el 2 de marzo. Entonces se tuvo que haber una ampliación de fechas de aproximadamente 8 meses, para hacer mejoras, sobre todo al inicio, en la preinversión, una mejora en los requerimientos para los requerimientos sísmicos, que tenía que dar el 70%. Y para ello también al final se tuvo que contratar a las siguientes empresas que son consorcios, CELSES y FINEAR, para que den monitoreo y las auditorías del caso. En el plan de comunicaciones vemos que se utilizaron diferentes mecanismos de intercambio de información, ya sean de forma escrita o de medios electrónicos o físicos, y también hablados, que era de cara a cara, y sobre todo de forma externa e interna, que eran de la alta gerencia, entre los equipos de miembro y también con los clientes o interesados. Y acá vemos una imagen de que es un modelo de una carta con el cual se comunicaban los directivos. A continuación voy a hablarles sobre el plan de riesgo de proyecto, algo muy sintetizado. Los roles y responsabilidades. El gerente del proyecto es el ente, ¿no?, que tiene el mayor cargo, ¿no? Dice, el gerente del proyecto tiene un alcance mucho más amplio, aunque incluye mucho más la estrategia de liderazgo para registrar los requisitos y mantener el proyecto organizado. El equipo del proyecto es algo muy importante. También acá podemos ver unos cuadros de riesgos, ¿no? Los accidentes de obra, la calidad de acabados, en riesgos de mala planificación, de repente, en tiempo, accidentes laborales, y lo que son calidad de acabados. Al ser un megaproyecto, hay muchos factores, muchos riesgos que se pueden presentar en su ejecución. Siguiente. En lo que es identificación y análisis de los stakeholders son el grupo de interés, ¿no? En otras palabras, son todas aquellas personas y colectivos que están interesados de un modo u otro en nuestra empresa. En este caso es en el proyecto, ¿no? Los socios, el Estado, trabajadores, comunidades, clientes, competidores, contratistas, sociedad civil y medios de comunicación. Respecto al proceso para la ejecución del trabajo, se requirió de 3 principales procesos de selección para la contratación de los proveedores. El primero fue
él encarga un organismo internacional. Este iba a ser el organismo que se encargue tanto de la administración de los recursos y también de contratar a otra empresa que esté encargada tanto de la ejecución del proyecto y de la supervisión del mismo también. Se tuvieron 3 opciones, entre las cuales quedó como resultado la Organización Internacional de las Migraciones. El segundo proceso fue la ejecución del proyecto, en el cual se necesitaba la contratación de una empresa que se encargase de la elaboración del expediente técnico y también de la ejecución de la obra. Se tuvieron dos opciones, y entre las cuales se eligió a la constructora OAS, en la sucursal de Perú. Finalmente, la última fase, el último proceso fue la supervisión del proyecto. Se necesitaba la contratación de una empresa que se encargase de la ejecución de obra y el equipamiento. En este caso también se tuvieron 3 opciones y se llegó como resultado al Consorcio Supervisor de Centro de Convenciones. Tuvieron una serie de conciliaciones que no se llegaron a acuerdo, por lo tanto se realizó 2 arbitrajes. La primera de ellas era el arbitraje para la ampliación del tiempo, que se extendiera por 81 días calendarios adicionales, y la segunda era el arbitraje para la recepción de la obra, ¿no? Que se declare que la recepción de la obra se iba a dar a partir del 6 de septiembre de 2015, y que no se tenía que obligar a una garantía técnica, y también exigían la nulidad de las observaciones que se le habían formulado. Siguiente. Bueno, respecto al cierre del proyecto, podemos ver en el cuadro en el cual se da una comparación de los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos que se implicaron en el proyecto a través de los diferentes componentes, y todo eso está detallado en el informe de cierre del proyecto. Bueno, desde mediados de 2015 ya la constructora ha ido retrasando la ejecución del proyecto. ¿Sí? Para dar una conclusión, podríamos afirmar que este proyecto no se culminó y califica como un acto ilegal, porque no se había observado el procedimiento establecido en las bases de selección para la recepción de la obra, puesto que ya la constructora no había subsanado todas las observaciones que se le había imputado, y por ello el ministerio optó por subsanar parcialmente su contrato, a pesar de que ya se les había dado los pagos correspondientes, e incluso no se les había aplicado las penalidades que correspondían. Bueno, como recomendación, bueno, este es un proyecto de gran escala que sirve para los futuros proyectos que se van a realizar, y sobre todo cuando involucra a proyectos de gran escala, de gran magnitud, ¿no? Hay muchas lecciones aprendidas para los próximos proyectos a desarrollar. Gracias.